1:45 de la tarde, les damos la bienvenida a nuestra sección de Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Bienvenida porque empezamos este año nuevamente con esta sección para todos ustedes, para que conozcan un poco más de las leyes, de los derechos que tienen, y nuevamente nos acompañan acá en Noticias Telemedellín Gerardo Vega, director general de la Fundación Forjando Futuros, y Julio Cuastumal, abogado también de la Fundación Forjando Futuros. Antes de ir con nuestros invitados, les quiero recordar nuestras líneas telefónicas para que nos llamen, nos cuenten cuáles son las inquietudes que tienen frente al tema de Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Recuerden, 441-2100 es la línea telefónica habilitada para que ustedes, como les dije, nos cuenten dudas sobre este tema. Ahora sí, Gerardo, bienvenido a Noticias Telemedellín, a este set renovado, y bueno, ¿qué le podemos decir a nuestros televidentes sobre este tema nuevamente de restitución de tierras? Juliana, muy amable, muchas gracias. Sí, reiniciando el programa con el apoyo de Telemedellín, y desde luego a la gente que sigue tramitando en toda Antioquia la solicitud para que le devuelvan la tierra que le quitaron. Recordemos que es desde 1991, 1 de enero de 1991 hasta la fecha. Y en términos generales, hay que aflojar la tierra para sembrar la paz. Ese es el mensaje que podemos empezar, con el que empezamos este programa. Y además, retos también para el 2014 en materia de restitución de tierras, sobre todo en el tema colectivo. En el tema colectivo, fundamentalmente, desafortunadamente las sentencias que los fallos que están profiriendo los jueces, en promedio son 2 predios por sentencia. Así no nos rinde. Hay que agilizar el procedimiento para que en un mismo fallo, en una misma sentencia, vayan muchos más predios. Que la unidad de restitución de tierras acopie, junte los procesos, se los presente a un solo juez y en una sola demanda, en una sola sentencia se puedan proferir en favor de las víctimas muchas decisiones de devolución de predios. Así es, les recuerdo nuevamente 441-2100, se pueden comunicar con nosotros y contarnos inquietudes sobre este tema. Julio, hablemos inicialmente de reparación individual mejor. ¿En qué consiste la reparación individual? ¿Quiénes tienen derecho a ella? Bueno, muy buenas tardes. Retomando otra vez con Telemedellín estos temas, hay que invitar a las personas que son víctimas, además de restitución de tierras, también víctimas de otros hechos victimizantes, para que se acerquen a las respectivas entidades a realizar su solicitud para que sean reparados. Las reparaciones, entre ellas se encuentra la restitución de tierras, como lo decía el doctor, pero además tenemos la indemnización por reparación administrativa, las medidas de rehabilitación, de satisfacción y de no repetición. Las personas que tienen derecho básicamente a la reparación administrativa, tenemos a las que fueron víctimas en el marco del conflicto armado de uno de los hechos victimizantes que señala la ley, desde 1985. Julio, lo voy a interrumpir un momentico. Tenemos una llamada en este momento para seguir adelante con este tema. Aquí le damos mucha prioridad a nuestros televidentes. Tenemos a Beatriz en la línea. Beatriz, muy buenas tardes. Bienvenida nuevamente al programa Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. ¿Cuál es la inquietud a esta hora? Buenas tardes. Mi inquietud es, nosotros fuimos desalojados de nuestra casa. Se hizo la protección a nombre de mi mamá. A nosotros igual nos sigue llegando pues el impuesto por esta propiedad, sabiendo que nosotros estamos aprobados como desplazados. ¿Cómo podemos solucionar nosotros esto de que igual no nos siga llegando el impuesto de una vivienda que no podemos habitar y que en algún momento tratamos de reclamar, pero nuevamente fuimos desplazados y que entonces pues de hecho definitivamente allí no podemos regresar por ningún motivo? La otra cuestión es esto, la ley dice que de la no repetición. De hecho, mira, nosotros si reclamamos allí, seguimos en la misma situación de desplazamiento. A Beatriz quisiera preguntarle en qué momento, en qué fecha, en qué año se produce el hecho de que tuvieron que abandonar la vivienda, para saber. Hemos tenido que abandonar la vivienda 2 veces. ¿La primera? En estas 2 ocasiones hemos tenido víctimas. Inicialmente nos desplazamos por la muerte de mi padre en el 85. Tuvimos que regresar a esta propiedad porque, pues, por dificultades económicas. Luego en el año 92 nuevamente fuimos desplazados con otra víctima, un hermano. ¿En la ciudad de Medellín? Entonces ya definitivamente, sí, en la ciudad de Medellín, y ya definitivamente pues allí no podemos regresar.
Beatriz, un poco la primera parte, para que el doctor Julio conteste la segunda parte, decir que la ley tiene aplicación a partir del 1 de enero de 1991. Tú estás señalando un segundo hecho, que tuvieron que abandonar la vivienda posterior a 1991. Entonces, de hecho, estarían en el marco de la ley para reclamar la restitución de la vivienda. Lo que deben hacer es ir a la unidad de restitución de tierras, a la propia personería o a nuestras oficinas de la fundación para indicarles y que llenen el formato de restitución de la vivienda. En segundo lugar, había una duda al comienzo de la aplicación de la ley, si las viviendas urbanas se podían restituir o no, porque no era expresa la norma. Ya hay muchos fallos de jueces donde han hecho restitución de bienes urbanos, viviendas y lotes. La segunda parte. La segunda parte tiene que ver, entiendo, ahí con el asunto de impuestos, ¿no? La ley consagra que en el caso de que se dé la restitución jurídica y material del predio, estos impuestos tendrán que ser saneados. El predio tiene que ser devuelto en unas condiciones en las cuales se pueda habitar. Entonces, los impuestos que se causen y que no sean posible pagar por la situación de despojo, de abandono, tendrán que ser cancelados o tendrán que ser saneados o aliviados por la etapa de los alivios de pasivos, que está a cargo de la unidad de restitución de tierras y de los jueces de restitución. Ahí toca ya un tema muy importante que generalmente no tenemos en cuenta a la hora de hablar de ley de víctimas y restitución, que tiene que ver con los impuestos. También hay muchas dudas sobre ese tema. ¿Ustedes también están en capacidad de asesorarlos, de asesorar a las víctimas en este sentido? Desde luego la Fundación viene haciéndolo, la propia unidad, la oficina del gobierno, la unidad de restitución de tierras, también tiene una dirección que está implicada en ese tema para aliviar precisamente los pasivos que hubieran sobre ese bien. Así es. Impuestos, servicios públicos, domiciliarios, energía, luz, y ahí mismo en la propia unidad le asesoran, lo orientan y hacen el acompañamiento para que la gente no tenga que pagar unas deudas, unos pasivos que no ha tenido porque estuvo viviendo en otra parte, porque el bien quedó abandonado, por las circunstancias que fueren, pero para entregar saneado el bien, como ya lo ha explicado Julio. Bueno, si tienen dudas como Beatriz, 441-2100, se pueden comunicar con nosotros, aquí trataremos de resolverlas inmediatamente. Seguimos con el tema de reparación individual, ¿qué nos quedó pendiente, Julio? Bueno, decíamos que en el caso de la indemnización depende de los hechos victimizantes, tiene que haber sido víctima desde 1985. Para las otras medidas de reparación, como es la rehabilitación, las medidas de satisfacción, las otras medidas que no implican recursos económicos, pueden ser antes de 1985. Pero el asunto es que desde 1985 es para los hechos victimizantes distintos a la reparación, a la restitución de tierras. Recordemos entonces, 1 de enero de 1991 para el tema de tierras. Sí. Y de 1985 hacia acá, los otros tipos de reparación: homicidio, desaparición forzada, secuestro, lesiones permanentes, delitos contra la integridad sexual. Todos ese otro tipo de victimizaciones o delitos ocasionados contra personas es desde 1985 y tierras a partir del 1 de enero de 1991. Bueno, Gerardo, comenzamos muy bien el programa. Tenemos otra televidente, otra inquietud a esta hora. Jennifer, buenas tardes. ¿Qué duda tienes sobre este tema? Aló, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es la pregunta? Aló. Sí, Jennifer, la escuchamos. ¿Cuál es la pregunta? Sí, aló. Bueno, tenemos un problema de comunicación en este momento con Jennifer, trataremos de restablecerlo en un momentico, Gerardo, pero hablemos de la ruta de reparación integral, individual. ¿Cuál es ese plan que se hace con las víctimas cuando llegan a reclamar por este aspecto específicamente? Yo quiero plantear que la reparación integral tiene que ver con un concepto más amplio, que es el de la reparación económica, a lo cual la gente también tiene derecho, porque los hechos que han victimizado a una persona, homicidio, secuestro, cualquiera de estas circunstancias, causan empobrecimiento generalmente en la gente. Entonces la gente tiene derecho a una reparación económica que está tasada en la ley. En segundo lugar, tiene derecho a la verdad y a la justicia. Sí. La verdad, qué fue lo que pasó, cómo pasó, dónde pasó, para redignificar a la víctima y su familia. Porque generalmente cuando se cometen esos delitos, lo desplazan a la persona, hay un homicidio, hay una desaparición, hay un falso positivo, dicen hasta guerrillero sería y por eso le pasó lo que le pasó. No, se necesita saber qué fue lo que pasó, cómo pasó. Ha pasado así con las asociaciones de periodistas
asesinatos contra periodistas, contra dirigentes sindicales, contra miembros de la Junta de Acción Comunal, pues hay que contar la verdad a todo ese entorno para redignificar, para que la víctima quede y su familia tranquila y su entorno social. ¿Qué fue lo que allí pasó? Y justicia, pues para que no quede en la impunidad de esos hechos y que sea castigado el delito con quien lo cometió. Gerardo, tenemos nuevamente a Jennifer en la línea. Jennifer, ¿cuál es la inquietud? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Mira, mi inquietud es la siguiente. Pues ya se hizo el procedimiento de la declaración de víctimas y todo, y nos entregaron un papel, ¿cierto? Pero resulta que nos dan respuestas a los 60 días y pues ¿qué hace uno en el caso de que no lo llaman ni nada? Y uno ya, por ejemplo, ha llamado al 018.000 también y tampoco pues como que le dan respuesta a uno sobre el tema. ¿Es sobre qué hecho? Si nos puede Jennifer comentar un poco, por favor. ¿En qué hecho sucedió y qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Sí, es la reclamación, la solicitud de víctimas porque ¿qué delito le ocasionaron a usted o a su familia? Es por desaparición forzosa. ¿En qué año? ¿Y en qué año, Jennifer? Eso fue en 1998. Bueno, aquí que esta es una pregunta muy frecuente cuando se cumple el plazo para la respuesta y no la obtienen las personas que la están solicitando. ¿Qué pasa ahí entonces y qué le podemos decir a Jennifer sobre este tema, Julio? Bueno, hay que decir primero que la Fundación no tiene las bases de datos, es una información confidencial, eso lo maneja la unidad de víctimas. Lo que normalmente nosotros tratamos es de asesorar a las personas para que efectivamente la unidad de víctimas dé la respuesta en los términos que debe darla, que como en efecto dice Jennifer, son 60 días contados desde la declaración. Lo que se puede hacer en este momento es acercarse a través de una petición o acercarse a las unidades de atención de la unidad de víctimas para que le den información respecto a su trámite. En caso de que no sea resuelta así directamente, puede hacerlo mediante un escrito que las víctimas lo pueden hacer sin necesidad de intermediarios, sin necesidad de pagarle pues a personas que están haciendo esos trámites. Es un derecho de petición sencillo, sí, el que se hace, en que se solicita se informe, siempre y cuando debe estar dirigido a la autoridad competente, que es a la unidad de víctimas, y debe en la parte final decir la dirección para que le contesten. Plenamente identificada la víctima, número de cédula de la persona que reclama y de la persona desaparecida y colocar a dónde le contestan en la parte final, claro, para que haya a través del derecho de petición haya una respuesta. Tenemos un minutico para recibir a Felipe. Felipe, buenas tardes. ¿Cuál es la inquietud a esta hora? Aló, buenas tardes. Buenas tardes. La verdad, le bajé todo el volumen al televisor para escucharlos por el teléfono, pero se escucha prácticamente, o sea, muy mal la comunicación. Bueno, trataremos de mejorarla. ¿Cuál es la inquietud, Felipe? Bueno, ya le escucho un poquitico mejor. Mire, mi pregunta es para los dos doctores que se encuentran allá. Yo tengo un familiar que fue víctima de desplazamiento intraurbano y atentado y tiene lesiones permanentes. Yo le quisiera preguntar a ellos un recurso de apelación. Nos tocó interponer un recurso de reposición porque inicialmente le negaron la inclusión porque consideraban que había sido delincuencia común. Entonces nos tocó poner una acción de tutela, eso generó desacato y finalmente sanción contra la unidad de reparación a las víctimas. En este momento, debido a esa sanción, le reconocieron el hecho victimizante del desplazamiento. Ahora está en curso de recurso de apelación. Yo le quería preguntar a los doctores ese recurso de apelación, ¿cuánto se tarda y nosotros qué podemos hacer? Porque él quedó con secuelas permanentes, tiene un disparo en el pulmón, nos tiene que estar así toda la vida. Entonces, como de la manera ¿qué podemos hacer como para que ese hecho victimizante se le reconozca? Porque si es que nos ha tocado hacer muchísimos trámites jurídicos como para que eso no quede en la impunidad. Entonces, para preguntar ese recurso de apelación que en este momento está a cargo de la doctora que se llama Paula Gaviria, ¿cuánto por ley se demora la resolución pues, de un recurso de apelación y qué se podría hacer para que se le reconozca el hecho victimizante del atentado? Bueno, Julio. Bueno, tenemos que la unidad de víctimas y la unidad de restitución de tierras sigue siendo una entidad pública. Entonces, ellos están sometidos a los términos que establece el derecho administrativo, que más o menos son 2 meses, en el caso de recurso de reposición que comentaba el señor, y otros 2 meses para el recurso de apelación que tendría que resolver la doctora Paula Gaviria, pues la unidad de víctimas
la dirección pues, de la unidad de víctimas frente a ese hecho victimizante que no ha sido reconocido. Listo, Ese ahí sería tenemos lo lo principal. Yo le diría algo Gerardo. más, todo no se puede resolver aquí de manera muy inmediata. Como hay tanta intervención ya jurídica en el caso de ellos, si desean pueden llamar a la fundación y con más detalle podremos explicarle, porque veo que hay una apelación, hubo una reposición de por medio, ha habido una decisión de acatamiento, hay muchos. Sería bueno mirar la documentación o que nos lo explique más tranquilamente. Nuestro teléfono es 414-3572 de la Fundación Forjando Futuros, 414-3572. Ahí está entonces para Felipe, 414-3572, se puede comunicar y le pueden dar muchísimo más detalles sobre este caso en particular. Se nos acabó el tiempo, Gerardo, pero para nuestros televidentes el horario es 1:45 de la tarde, miércoles y jueves estaremos aquí resolviendo las inquietudes sobre ley de víctimas y restitución de tierras. Recuerden 441-2100 y la página web www.forjandofuturos.org. Muchísimas gracias por estar con nosotros, bienvenidos nuevamente a Telemedellín y aquí estaremos pendientes con este programa. Nos vemos entonces, hasta aquí Noticias Telemedellín. Recuerden que tenemos emisión a las 7:25 de la noche. Sigan con la programación de nuestro canal Telemedellín. Aquí te ves. Feliz tarde.